Cuando Géminis calla bocas, el universo entero parece detenerse un instante, testigo del inesperado poder de quien nació bajo el signo de los gemelos. Regido por Mercurio, el dios alado de la comunicación y la inteligencia, Géminis es verbo en movimiento, pensamiento que danza, chispa que enciende debates, ideas y conversaciones. Pero cuando este ser eternamente vibrante elige el silencio, no es porque haya sido vencido, sino porque ha entrado en una dimensión más elevada de su propia verdad. Callar bocas no es su deporte favorito, pero cuando decide hacerlo, lo hace con el filo invisible de su ingenio. Géminis no necesita levantar la voz para que su presencia se sienta. Su mayor poder está en la capacidad de absorber, procesar y devolver la información con una precisión quirúrgica que desarma incluso al más testarudo adversario. Géminis no necesita aplastar con fuerza bruta, le basta una palabra bien colocada, una ironía tan elegante que corta como daga, una idea tan audaz que deja sin aliento a quien se le opone. Cuando Géminis calla bocas, lo hace con hechos, con logros inesperados, con soluciones creativas que ningún otro signo habría imaginado. Porque donde otros ven caos, Géminis detecta patrones, donde reina la confusión, su mente luminosa dibuja caminos. Subestimado por su ligereza, juzgado por su curiosidad inquieta, es fácil malinterpretar su brillo como superficialidad. Pero los que se atreven a dudar de su profundidad acaban tragándose cada palabra, sorprendidos por la amplitud de su conocimiento, la contundencia de su lógica y la velocidad de su evolución. No es necesario que Géminis demuestre nada a nadie, pero si el cosmos lo reta, responde como un rayo en una noche cerrada. No porque quiera competir, sino porque lleva en su esencia la energía mutable del aire, se adapta, se transforma, y siempre termina soplando con fuerza en la dirección del cambio. Calla bocas cuando su crecimiento es tan evidente que ningún argumento en su contra sobrevive. Calla bocas cuando su visión anticipa lo que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Calla bocas cuando sonríe y sigue adelante, dejando atrás a quienes intentaron encasillarlo, limitarlo o etiquetarlo. Porque Géminis es más que palabras. Es alquimia mental, es puente entre lo posible y lo inimaginable, es el mensajero que trae luz a la sombra del pensamiento estático. Y cuando calla bocas, no lo hace desde el ego, sino desde la majestuosidad de quien sabe que su verdad no necesita ser defendida con ruido, sino afirmada con presencia. Su silencio elocuente es la calma del huracán después de haber arrasado con prejuicios y dudas. Su triunfo no es la humillación del otro, sino la revelación de su autenticidad. No discute para tener razón, sino para abrir mundos. Y si decide no discutir más, es porque ya ha ganado con la fuerza serena de su entendimiento superior. Géminis no es guerra, pero puede ser tormenta. No busca venganza, pero su memoria es aguda. No se detiene en la confrontación, porque siempre mira más allá. Su mente vuela a donde pocos pueden seguirlo, y cuando regresa, trae consigo una verdad que no necesita gritarse, porque simplemente es imposible de ignorar. Y así, cuando Géminis calla bocas, no es solo una victoria personal. Es una declaración cósmica. Es Mercurio riéndose desde las alturas, viendo como su hijo predilecto, con alas en los pies y fuego en la mente, sigue desafiando el statu quo, iluminando las zonas grises con su palabra precisa y, cuando es necesario, con su silencio devastador. Porque hay momentos en que no decir nada lo dice todo. Y nadie, absolutamente nadie, lo hace con tanto estilo como Géminis. Cuando Géminis calla bocas desde lo más hondo de su naturaleza astrológica, está manifestando no solo la energía de su signo solar, sino también el eco profundo de todas las fuerzas celestes que lo atraviesan. No es únicamente Mercurio quien lo impulsa, sino la danza entera del zodiaco actuando como telón de fondo de su grandeza. En el silencio con el que derriba juicios ajenos se entrelazan siglos de sabiduría, milenios de conocimiento esotérico, y el peso místico de los antiguos que le legaron el don de ver más allá de las palabras. Géminis no es un signo simple. Su dualidad no es indecisión, es multidimensionalidad. Cuando calla bocas, no lo hace solo con el arma de la palabra ni con el filo del sarcasmo. A veces lo hace con su capacidad de metamorfosis, con su sorprendente habilidad de reinventarse cuando todos creen haberlo definido. El mundo intenta encapsularlo, pero él escapa como el aire entre los dedos. Por eso, cuando da el golpe de gracia, lo hace cambiando de forma, dejando a sus detractores confundidos, perplejos, buscando a alguien que ya no existe, que ya ha evolucionado en otra dirección. Su triunfo no siempre es visible, pero su impacto es imborrable. Hay una fuerza casi mágica en la forma en que Géminis convierte la experiencia en sabiduría. Su signo es mutable,
lo que significa que no se apega, no se estanca, no se queda atado a versiones antiguas de sí mismo. Cuando calla bocas, lo hace como resultado de una alquimia interna que transforma la crítica en impulso, el juicio en liberación. Sus contradicciones no son errores, son puertas abiertas a distintas realidades. Mientras otros tropiezan con sus propias rigideces, Géminis surfea el caos con la elegancia del que se siente en casa dentro del cambio. Y es que callar bocas, para él, no es una meta sino una consecuencia. Una consecuencia de su sed de aprendizaje, de su valentía para explorar lo que otros temen, de su disposición constante a la renovación. En su mente no existen límites definitivos, y por eso ningún juicio puede contenerlo. Cuando calla bocas, no lo hace para destruir, sino para desmentir con hechos, para demostrar que el camino del conocimiento, de la adaptación, de la agilidad mental, termina venciendo siempre a la rigidez de los dogmas. En el cielo, la constelación de Géminis brilla con la dualidad de Cástor y Pólux, los gemelos inmortales, uno mortal y otro divino. Esa es la esencia más pura del signo, la convivencia de la materia y el espíritu, del cuerpo y la palabra, del presente y la visión del futuro. Cuando calla bocas, es porque ha accedido al plano superior de sí mismo, al nivel en que su divinidad interior eclipsa cualquier necesidad de validación externa. Él sabe lo que vale, lo que es, y hacia dónde va. No necesita convencer a nadie. Su camino se revela solo. Géminis encarna la inteligencia que no teme al abismo, que se lanza a lo nuevo sin certezas y regresa con una historia que transforma la percepción de todos a su alrededor. Cuando es incomprendido, no se frustra, aprende. Cuando es traicionado, no se hunde, renace. Cuando es desafiado, no retrocede, se convierte en una versión más rápida, más audaz, más brillante de sí mismo. Su mayor arma es la flexibilidad. Su mayor escudo, la velocidad de su pensamiento. Y su mayor don, la capacidad de vivir 1000 vidas en una sola. Este signo tiene el raro privilegio de ser un canal entre mundos. Puede moverse entre lo racional y lo intuitivo, entre lo lógico y lo simbólico. Puede hablar todos los lenguajes porque ha escuchado todas las voces. Cuando calla bocas, muchas veces lo hace sin pronunciar una sola palabra, simplemente habitando su verdad con tanta autenticidad que no deja espacio para dudas. Su sola coherencia interior se vuelve contundente, tan rotunda como el trueno que resuena después del relámpago. Además, su relación con la juventud eterna del espíritu lo mantiene siempre fresco, siempre nuevo, siempre un paso por delante. No se agota en el pasado, no se encierra en nostalgias. Cuando otros se estancan en viejas heridas, Géminis ya ha escrito otro capítulo, ha aprendido otra lección, ha conquistado otro horizonte. Por eso, cuando calla bocas, lo hace también con su capacidad de renacer más fuerte, más sabio, más libre que nunca. Nadie como él para demostrar que el conocimiento no tiene fin, que la mente puede ser un territorio infinito, y que la verdad, cuando se busca con pasión y valentía, se vuelve una armadura luminosa. Incluso en su faceta más inesperada, cuando decide desconectarse del ruido exterior, Géminis se convierte en símbolo de libertad mental. Su silencio no es vacío, es espacio sagrado. Es la antesala de su próximo gran salto. Mientras el mundo lo cuestiona, él está gestando una nueva visión. Y cuando emerge, lo hace con una claridad tan poderosa que no hay réplica posible. Porque mientras los demás hablaban, él pensaba, observaba, tejía estrategias invisibles con hilos de sabiduría, intuición y creatividad. Así es como Géminis calla bocas. No desde el odio ni la revancha, sino desde el resplandor de quien ha integrado la luz y la sombra, el ruido y la calma, la palabra y el silencio. Y cuando por fin habla, o incluso cuando decide no hacerlo, lo que deja tras de sí es una lección de vida tan contundente que marca para siempre a quienes intentaron frenarlo. Géminis no calla bocas para brillar más que otros. Calla bocas porque su luz es tan clara que no necesita gritar. Simplemente, existe. Simplemente, avanza. Simplemente, triunfa. Cuando Géminis calla bocas, también se activa una dimensión poco explorada de su signo, la del estratega silencioso, el alquimista del pensamiento que no necesita ruido para ser revolución. En el tejido astrológico, Géminis está vinculado no solo a la comunicación, sino a los pasajes entre mundos. Es el guardián de los umbrales, el intermediario entre el consciente y el inconsciente colectivo. Callar bocas, en su caso, no es solo una acción reactiva, sino un acto profundamente simbólico,
es el tránsito desde la superficialidad impuesta hacia la profundidad conquistada. Mientras otros signos enfrentan el juicio con fuerza directa o resistencia emocional, Géminis aplica la maestría del movimiento. Su fuerza reside en su capacidad de eludir lo innecesario, de no quedar atrapado en el lodo de las provocaciones. Este signo sabe cuándo responder, pero sobre todo sabe cuándo no hacerlo. Y es en ese silencio selectivo donde nace su poder más devastador. Porque al no entrar en el juego del otro, al no regalarle su atención ni su energía, lo desactiva por completo. Esa indiferencia estratégica es más afilada que cualquier réplica verbal. Es el aire que apaga el fuego del ego ajeno. Géminis, además, tiene una cualidad cósmica que lo convierte en un adelantado de su tiempo. Hay en él un radar invisible que capta las corrientes futuras antes de que se manifiesten. Cuando calla bocas, lo hace también desde esa visión profética que pocos logran entender hasta que los hechos la confirman. A menudo desacreditado por ser demasiado veloz, demasiado disperso, demasiado múltiple, es precisamente esa multiplicidad la que lo convierte en imbatible. Su inteligencia no sigue una línea recta, es un mapa en espiral, un sistema nervioso expandido hacia lo imposible. Mientras otros caminan, Géminis vuela. Y cuando regresa con respuestas que nadie imaginaba, no necesita defenderse. La realidad misma lo hace por él. Existe en su esencia una constante regeneración del yo. Géminis no se aferra a viejas versiones de sí mismo, no tiene miedo de evolucionar públicamente, incluso si eso implica ser incomprendido por un tiempo. Esta valentía para mostrar su proceso, sus contradicciones y su aprendizaje lo vuelve profundamente humano, al mismo tiempo, profundamente libre. Cuando calla bocas, no solo está desmontando los juicios ajenos, también está reafirmando un principio cósmico: el crecimiento auténtico es imposible de detener, y la mente que no teme transformarse es invencible. En la dimensión más elevada de Géminis se encuentra la figura del sabio nómada. Aquel que ha recorrido tantas ideas, tantos caminos del pensamiento, que ya no necesita demostrar nada. Su conocimiento es vivencial, no teórico. Ha hablado con la duda, ha bailado con la contradicción, ha dormido con la ironía y ha despertado en brazos de la verdad. Su mente es un laboratorio en constante ebullición, y por eso su silencio no es vacío, sino potencia contenida. Es la pausa entre un capítulo y otro, la respiración profunda antes del nuevo salto. Y cuando da ese salto, deja atrás a todos los que alguna vez lo subestimaron. Hay también en Géminis una conexión natural con las artes del discurso invisible, la poesía que se esconde en los gestos, la narrativa silenciosa del cuerpo, la inteligencia emocional expresada con la mirada. Callar bocas no siempre implica confrontar con palabras. A veces implica ocupar el lugar que el destino le ha preparado con tanta naturalidad y soltura que ningún argumento puede competir. Géminis gana porque no se detiene a pelear en terrenos que no le pertenecen. Crea nuevos escenarios, redibuja el tablero y juega un juego que solo él comprende. Cuando transita por sus tránsitos más elevados, como cuando Mercurio está retrógrado en su signo o cuando su casa natal es tocada por planetas lentos y transformadores, se produce una alquimia aún más poderosa. Géminis no solo calla bocas, transmuta la percepción que otros tienen de él. Lo que antes era visto como debilidad se convierte en superpoder. Lo que parecía ligereza se revela como sabiduría dinámica. Y en ese renacimiento continuo, Géminis demuestra que su camino no es de conquista externa, sino de maestría interna. Su éxito es la consecuencia de una fidelidad radical a su esencia cambiante. En el plano del alma, Géminis es un guardián del conocimiento sutil. No se conforma con lo evidente, siempre escarba, busca, conecta puntos aparentemente inconexos. Y cuando calla bocas, lo hace también desde esta inteligencia multidimensional que no necesita aprobación. Su conciencia de red le permite entender que todo está vinculado, y que cada juicio externo es apenas un reflejo de una percepción limitada. Él no se detiene a destruir esas limitaciones, simplemente las trasciende. Vive más allá de ellas. Habita un lugar donde la verdad ya no necesita defensa. En su viaje por el zodiaco, Géminis representa la primera gran expansión de la conciencia. Después de la afirmación de Aries y la construcción emocional de Tauro, llega él, con su mente despierta, con su deseo de comprenderlo todo. Su camino espiritual es el del eterno aprendiz que se convierte en maestro sin perder la curiosidad. Y por eso, cuando calla bocas, lo hace no desde el orgullo, sino desde la serenidad del que sabe que no hay cima final, solo nuevas alturas.
Su evolución es constante, su destino es moverse, y su victoria más grande es mantenerse en movimiento a pesar de todo. Y así, cuando el mundo espera un grito, una justificación o una defensa, Géminis elige algo más poderoso: seguir creciendo. En silencio, pero con paso firme. En calma, pero con mente encendida. Calla bocas no por vanidad, sino por coherencia. Porque su alma, profundamente conectada con las estrellas, sabe que el verdadero triunfo no es convencer a los demás, sino mantenerse fiel a la propia visión. Y eso, en un mundo que exige conformidad, es el acto más revolucionario de todos. Cuando Géminis calla bocas, también se activa un proceso que va más allá de lo mental, más allá del verbo. Se activa la vibración del aire como elemento sutil, como fuerza invisible pero imparable que cruza todo sin necesidad de ser vista. En esa misma cualidad reside uno de los dones menos reconocidos de este signo: su capacidad de penetrar espacios, ideas, estructuras sociales y mentales sin romperlas, sino modificándolas desde adentro. Géminis es el agente del cambio invisible, el soplo que corroe lentamente los muros del pensamiento obsoleto hasta que simplemente caen sin estruendo. Calla bocas desde ese lugar etéreo donde lo nuevo nace sin pedir permiso, porque el futuro no se impone, se encarna. Su arquetipo también guarda la energía del mago comunicador, del viajero entre mundos, del tejedor de relatos que dan sentido a lo que antes parecía fragmentado. Géminis no solo procesa información, la transforma en historias que conmueven, despiertan, sacuden. Cuando calla bocas no está simplemente respondiendo a un ataque o a una subestimación, está restaurando la verdad en su forma más dinámica, está devolviendo el equilibrio al campo de las ideas, como un guardián del movimiento fluido del pensamiento humano. Su triunfo es el de quien defiende la libertad de pensar distinto, la osadía de cambiar de opinión, el coraje de reescribirse a sí mismo cuantas veces haga falta. En lo profundo de su psique zodiacal, Géminis carga también con una misión que va más allá de lo personal. Representa el impulso colectivo por evolucionar en la forma en que nos comunicamos, por ir más allá del lenguaje limitado y descubrir nuevas formas de comprensión. Por eso cuando calla bocas, no es solo una victoria sobre la ignorancia o el prejuicio. Es un acto sagrado de limpieza mental. Barre con la rigidez de las ideas fijas, disuelve los conceptos estáticos, y recuerda que la conciencia humana está viva, siempre en expansión, siempre en revisión. A nivel kármico, muchos Géminis llegan a esta vida para resolver el conflicto entre la dispersión y el enfoque, entre la duda y la certeza. Y cuando lo logran, cuando integran la multiplicidad sin perder su centro, alcanzan una forma de sabiduría tan ágil que se vuelve inatacable. En ese punto es donde más bocas callan, cuando sus actos comienzan a hablar con una coherencia tan sorprendente que los prejuicios caen como hojas secas. La gente ve en ellos no solo inteligencia, sino maestría. No solo agilidad, sino visión. No solo palabras, sino destino. También hay una dimensión espiritual de Géminis que rara vez se menciona, porque se esconde detrás de su aspecto mental y curioso. Esa dimensión es la de quien puede conectar con planos elevados de conciencia a través del lenguaje interior. Géminis es capaz de canalizar intuiciones brillantes que no provienen de la lógica sino del alma, y traducirlas en mensajes que impactan al colectivo. Su verbo puede sanar, puede guiar, puede transformar. Y cuando calla bocas desde esa conexión profunda, lo hace porque ha encontrado dentro de sí una verdad tan clara, tan fuerte, tan luminosa, que no necesita validación alguna. Su sola presencia, afinada a esa frecuencia, deja sin argumentos a quienes aún viven atrapados en la superficie. Su regente, Mercurio, también es símbolo del comerciante de ideas, del diplomático, del que sabe moverse entre distintos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. En esa cualidad mercurial está la clave de otra gran fortaleza, la neutralidad activa. Géminis no necesita polarizarse para brillar. Puede ver todos los ángulos de un problema, puede comprender las motivaciones de quienes lo critican, puede incluso aprender de sus enemigos sin por eso adoptar sus visiones. Esa neutralidad lo vuelve imbatible, porque no se ata a la necesidad de tener razón, sino al deseo constante de comprender. Y comprender, en su forma más pura, es la forma más poderosa de trascender cualquier conflicto. Por eso, cuando calla bocas, lo hace también con compasión. Porque sabe que quien lo ataca, muchas veces solo teme a lo que él representa, la libertad de ser múltiple. La juventud eterna que vive en el espíritu de Géminis no es inmadurez, es vitalidad sagrada. Es la fuerza del aprendiz eterno, del que no se cansa de mirar el mundo con ojos nuevos. Esa cualidad también es subversiva.
En un mundo que venera lo fijo, lo serio, lo predecible, Géminis aparece como una ráfaga impredecible de frescura que rompe moldes. Calla bocas cuando demuestra que se puede ser ligero y profundo, lúdico y comprometido, cambiante y auténtico. Es un revolucionario que no se disfraza de mártir, que no necesita bandera ni ideología para marcar una diferencia. Su causa es la expansión del pensamiento, y su única arma es la conciencia despierta. Incluso su famosa dualidad, tantas veces malinterpretada como falsedad o inconstancia, es en realidad un reflejo de la complejidad natural de la vida. Géminis no es dos caras de una misma moneda, es todo un sistema solar de posibilidades coexistiendo en armonía. Es espejo de la mente humana, con sus luces y sombras, con sus certezas y contradicciones. Cuando calla bocas, lo hace también desde esa honestidad radical que admite no saberlo todo, que se atreve a cambiar de rumbo, que se permite la duda sin perder el rumbo. Y eso es más valiente que cualquier certeza fingida. Hay una alquimia final que ocurre cuando Géminis, después de todo su viaje mental y verbal, conecta con el corazón. Cuando su sabiduría deja de ser solo mental y se convierte en compasión expresada, en empatía articulada, en claridad al servicio del otro. Entonces se convierte en canal de mensajes que no solo impactan, sino que elevan. Calla bocas con amor, con propósito, con intención luminosa. No necesita demostrar superioridad, porque ya ha trascendido la competencia. Su voz, o su silencio, se convierte en faro para quienes aún buscan respuestas. Y su mayor victoria no es dejar al otro sin palabras, sino dejarlo con nuevas preguntas, con nuevos caminos, con una mirada distinta sobre sí mismo. Géminis es, finalmente, el puente entre el mundo que somos y el que aún podemos llegar a ser. Su verbo, su mente, su vuelo, su renacimiento constante, todo él es una invitación al movimiento, a la apertura, a la transformación. Por eso cuando calla bocas, el impacto no se queda en lo anecdótico. Deja una huella en el tejido sutil del tiempo. Porque donde antes hubo juicio, ahora hay comprensión. Donde antes hubo ruido, ahora hay posibilidad. Donde antes hubo sombra, ahora hay una idea nueva germinando. Así opera Géminis, el mensajero de los dioses, el soñador despierto, el eterno viajero de las formas del pensamiento. Calla bocas, sí, pero en realidad, lo que hace es abrir almas. Cuando Géminis calla bocas, también se manifiesta una fuerza ancestral que a menudo es subestimada, la del caos ordenado, la del mensajero que no solo transmite, sino que modifica el mensaje en pleno vuelo, que reescribe la narrativa del mundo mientras la habita. Esta cualidad profundamente mutante y adaptativa no es fragilidad, es sabiduría en movimiento. En la carta natal universal del espíritu humano, Géminis representa la sinapsis cósmica, el punto donde el conocimiento se hace electricidad viva y cruza de un lado al otro del alma sin perder su poder. Cuando se hace silencio alrededor del geminiano, no es ausencia de sonido, es la preparación de una nueva vibración. Porque no calla por debilidad, calla para permitir que lo inevitable se manifieste. En el arte de lo invisible, Géminis es maestro. Su talento no reside solo en lo que dice, sino en lo que hace sentir. Tiene la habilidad única de alterar la atmósfera, de introducir ideas como semillas que germinan mucho después de haber sido plantadas. Y cuando calla bocas, lo hace con esa elegancia del viento que no pide permiso para soplar, que no da explicaciones cuando transforma paisajes. Su energía mental es como una corriente de aire ascendente, levanta, agita, limpia, despeja. Es impulso creador disfrazado de conversación ligera. Es revolución escondida en una sonrisa. Es verbo que renace incluso cuando no se pronuncia. Desde el punto de vista astrológico, el tránsito de Géminis por sus nodos kármicos revela una de sus funciones más poderosas, romper patrones de pensamiento que ya no sirven al alma colectiva. Cuando calla bocas, no se trata de simple revancha, sino de un momento alquímico en el que se anulan las falsas verdades, se quiebran las narrativas rígidas y se produce una sacudida silenciosa en las estructuras mentales del entorno. Lo hace sin imponer, sin declarar guerra, sin dramatismo. Solo con la contundencia de su verdad interior alineada con la verdad cósmica. Ese es el nivel más alto de su don, ser un catalizador sin siquiera tocar. La casa 3, regida por Géminis, no es solo territorio de hermanos, vecinos o palabras. Es el laboratorio de la conciencia cotidiana, el campo donde las ideas se cruzan como ráfagas, donde el pensamiento se hace forma, y donde lo que parece banal adquiere una profundidad inesperada. Allí reside su poder de penetración.
No necesita escalar montañas ni levantar templos para brillar. Le basta con caminar entre la gente, con hablar como si no dijera nada mientras dice todo, con reír mientras desmantela estructuras enteras de pensamiento. Su poder es accesible, pero no por eso menos sagrado. Existe una cualidad oracular en el silencio de Géminis cuando ha sido desafiado, juzgado o malinterpretado. Es el momento en que su mente ya no necesita defenderse porque su visión se ha alineado con el curso mayor de los acontecimientos. En esos instantes, el universo mismo le da la razón sin necesidad de que pronuncie una sola palabra. Lo que para otros es discusión, para él es iluminación. Lo que para otros es orgullo herido, para él es oportunidad de evolución. Su grandeza no radica en la resistencia frontal, sino en su capacidad para fluir como el mercurio, para deslizarse por rendijas mentales que nadie más ve, para llegar antes al futuro y regresar con respuestas. En sus momentos más elevados, Géminis encarna la figura del trovador de los cielos, el caminante que lleva entre sus dedos los hilos invisibles del destino, el constructor de puentes entre corazones que aún no saben cómo hablarse. Cuando calla bocas, también está enseñando una lección de humildad, que no hace falta tener siempre la última palabra para tener la razón. Que a veces el silencio del sabio resuena más fuerte que todos los gritos del ignorante. Que hay un tipo de inteligencia que no necesita probarse porque su sola presencia transforma el aire. Y Géminis, hijo del aire, ha venido precisamente a eso. Sus oposiciones naturales, como la del eje Sagitario-Géminis, muestran otro de sus aspectos luminosos, la tensión entre el conocimiento acumulado y la sabiduría transmitida. Mientras Sagitario representa la gran verdad filosófica, Géminis la convierte en palabra viva, en idea accesible, en chispa que prende fuegos internos. No se trata de saber más, sino de saber llegar. Y Géminis llega, irrumpe, entra, planta y florece. Por eso, cuando calla bocas, no lo hace desde una torre de marfil, sino desde el centro del mundo, desde la cotidianidad luminosa donde las palabras se convierten en puentes y las miradas en acuerdos invisibles. En su relación con los signos de tierra, que suelen exigir pruebas concretas, Géminis revela aún otro de sus superpoderes, la capacidad de demostrar sin demostrar, de materializar sin necesidad de alardes. Su manifestación muchas veces llega de forma inesperada, cuando todo parece en su contra y, sin embargo, todo se alinea a su favor. Porque en el mapa astral del alma, Géminis no solo representa lo que se dice, sino también lo que se intuye, lo que se entrelaza, lo que no se puede medir pero cambia el mundo igual. Y en eso, callar bocas no es un acto de ego, sino de destino. Como si el universo dijera, ahí está, lo que negaste, lo que subestimaste, lo que ignoraste. Pero no con rabia, sino con claridad. Con exactitud. Con belleza. Cuando se sumerge en su sombra y logra trascenderla, cuando integra su lado más superficial y lo transforma en profundidad ligera, en sabiduría accesible, Géminis alcanza su forma más épica. Se convierte en el viajero del conocimiento que no se aferra a ninguna idea, pero las honra todas. Que no pelea por tener razón, pero termina teniendo razón porque observa más, porque escucha mejor, porque no teme cambiar. Y eso, en un mundo que aplaude lo estático, es un acto heroico. Porque no hay nada más revolucionario que permitirte ser nuevo cada día. Así, cuando calla bocas, lo hace como quien ha recorrido 1000 caminos sin dejar huellas, como quien ha hablado con todos los arquetipos y ha aprendido de cada uno. Su silencio es un sello, una firma invisible del alma que ha entendido que el verdadero poder no está en decir más, sino en decir mejor. Y si no dice, es porque ha decidido que la lección ya fue dada, que el mensaje ya llegó, que lo siguiente no es convencer, sino inspirar. Géminis es el relámpago que ilumina un instante y deja el mundo entero cambiando después. No tiene que quedarse. No tiene que insistir. Su papel es abrir puertas, no atravesarlas todas. Y cuando las abre, cuando derrumba muros con el aire de su sola presencia, las bocas se callan, los corazones se abren y la mente colectiva da un paso más hacia su despertar. Ese es el triunfo de Géminis, ser el comienzo de lo que aún no puede nombrarse. Y hacerlo con la gracia imparable de quien ha venido al mundo a transformarlo, palabra por palabra, silencio por silencio, vuelo por vuelo. Cuando Géminis calla bocas, también activa una energía ancestral que conecta con los misterios más ocultos del conocimiento sagrado. No es solo el signo de la palabra, sino del código.
En sus fibras más profundas vive el decodificador del zodiaco, el intérprete que traduce símbolos arcanos a verdades comprensibles, el que puede leer el viento como otros leen un libro, el que percibe la estructura secreta detrás del aparente caos. En ese nivel, callar bocas ya no es una victoria individual, sino un acto de justicia cósmica, una reafirmación de que la inteligencia en su estado más puro no necesita alardear, brilla como el relámpago, corta el cielo y sigue su curso. Géminis está vinculado al aliento primordial, al primer susurro del universo, al instante en que el verbo se convirtió en creación. Esa relación con la génesis de la palabra hace que cada uno de sus silencios también tenga poder. Porque si en sus palabras reside la chispa de la transformación, en sus pausas habita el eco de los oráculos. Cada vez que Géminis calla bocas, no está simplemente imponiendo su punto de vista, está manifestando que la sabiduría no necesita ruido para hacerse notar, que hay pensamientos tan exactos que solo pueden expresarse en el lenguaje del silencio. Y en esa danza entre decir y callar, la mente de Géminis se eleva como un águila que todo lo ve, que todo lo sobrevuela, sin quedar atrapada en el polvo de la disputa. En el simbolismo esotérico, Géminis guarda correspondencia con los guardianes del umbral, los que vigilan los portales entre dimensiones mentales, los que permiten el paso entre la ignorancia y el despertar. En este sentido, su verbo es llave, pero también criba. No todo el mundo puede soportar el ritmo veloz de sus ideas, la agilidad con la que salta de una comprensión a otra. Por eso muchas veces es juzgado, temido, malinterpretado. Pero cuando calla bocas, la verdad se impone como una ola sin necesidad de estruendo. Su mente no pide permiso. Su evolución no se negocia. Su vuelo no se detiene. A través de su conexión con Mercurio, Géminis hereda la habilidad de recorrer los mundos visibles e invisibles, de cruzar entre planos de realidad sin perder la orientación. Esta conexión no es un simple juego intelectual, es una travesía chamánica del pensamiento. Géminis es capaz de atravesar las capas de la ilusión colectiva, de desarmar las construcciones mentales que aprisionan el alma, y de señalar los caminos donde la libertad todavía es posible. Cuando calla bocas, lo hace desde ese lugar, no desde el ego, sino desde la lucidez. Porque ha visto lo que otros no ven. Porque ha entendido lo que otros no quieren mirar. Porque ha vivido en la frontera donde la lógica se desmorona y la verdad se abre paso como una flor entre escombros. En su vibración más alta, Géminis se convierte en el alquimista del aire. Cada palabra suya puede ser bálsamo o filo, guía o revelación. Pero cuando decide no hablar, cuando opta por el silencio consciente, ocurre una inversión mágica, su aura comienza a hablar por él. Se vuelve emisor sin sonido, canal sin discurso. Y es entonces cuando su presencia basta para desmontar los argumentos falsos, para exponer la farsa con una sola mirada, para reconfigurar la energía de un espacio sin mover un solo músculo. Ese nivel de maestría no se improvisa. Se alcanza solo después de integrar el vértigo del cambio, de domar la dispersión, de encontrar el núcleo inmóvil en medio del torbellino. En ese punto, Géminis ya no es solo el signo mutable de la mente. Es el corazón del viento que ha encontrado su propósito. La relación de Géminis con los signos fijos y cardinales del zodiaco le otorga un papel estratégico en el equilibrio de las fuerzas zodiacales. No se enfrenta, se infiltra. No resiste, desarma. Su forma de callar bocas es también una forma de mostrar que la adaptabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de inteligencia superior. Que saber moverse entre ideas, entre tonos, entre lenguajes, es una forma elevada de diplomacia espiritual. Géminis enseña que el poder no siempre grita. A veces, susurra. A veces, sonríe. A veces, simplemente observa mientras todo alrededor cambia, porque ha sembrado en el aire la semilla del pensamiento nuevo, y solo le basta esperar para verla florecer. En los momentos donde el mundo parece oscurecerse con el dogma, con la censura, con el miedo al cambio, es cuando más necesario se vuelve el espíritu geminiano. Su irreverencia no es superficial, es profundamente política. Su capacidad de burlarse de lo sagrado, de lo solemne, de lo establecido, es la risa del que no se deja encerrar. Cuando calla bocas, lo hace también en nombre de los que han sido silenciados, en nombre de la posibilidad de pensar diferente, en nombre del futuro que todavía no tiene forma, pero que ya lo habita. Su conciencia no se detiene ante los límites. Los estudia, los prueba, los transforma. Y su libertad mental es un acto de resistencia luminosa en un mundo que aún castiga lo imprevisible. Incluso su dualidad, tan temida y a la vez tan incomprendida,
se revela como una bendición profunda. Porque en ella se oculta el poder de contener opuestos, de vivir con múltiples verdades, de sostener paradojas sin implosionar. Géminis puede ser luz y sombra en la misma frase. Puede ser duda y certeza en el mismo gesto. Puede ser quien enseña y quien aprende en el mismo suspiro. Y cuando calla bocas, demuestra que no necesita ser uno solo para ser auténtico. Que su verdad no depende de ser constante, sino de ser coherente con su esencia mutable. Que su fuerza nace precisamente de su capacidad de transformarse sin traicionarse. Al final, la épica de Géminis no se mide por la cantidad de veces que ha hablado más fuerte que los demás, sino por la cantidad de veces que ha elegido no hacerlo cuando podría haberlo hecho. Porque en esa elección habita el verdadero poder. Porque la mente que puede articular 1000 ideas también puede elegir la más justa. Porque quien domina el arte del discurso, también puede dominar el arte del silencio. Y cuando ese silencio cae como un manto sobre la escena, no hay argumento que no tiemble, no hay juicio que no se agriete, no hay prejuicio que no se desmorone. Porque ha hablado el viento. Porque ha hablado el alma. Porque ha hablado la verdad sin decir una sola palabra. Porque Géminis, en su forma más elevada, no necesita voz para que el mundo escuche. Solo necesita ser. Y ese ser, cuando ha alcanzado su centro, es imparable.